Bueno, pues vamos a comenzar este tiempo de gracia, que verdaderamente es un tiempo en que el Espíritu Santo ha querido que cada una de ustedes esté aquí con el Señor. Y especialmente antes de Semana Santa, que eso es una gracia muy grande, muy, muy grande. Durante estos días vamos a profundizar en esta gran oración del Padre Nuestro. Pero para ello vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? Porque a veces tenemos un concepto un poco erróneo de lo que es, de la definición de la vida espiritual. A veces podemos hacer un reduccionismo, ¿no?, de la vida espiritual, o sea, reducir la vida espiritual a tres cosas. La podemos reducir a un cierto pietismo. Pietismo, ¿qué significa eso? Pietismo. Pues es entender la vida espiritual como si fuera solamente hacer actos de piedad. Como si la vida espiritual sería rezar mis oraciones, ir a los sacramentos y hasta ahí. Yo cojo mi manual del reino y hago mis oraciones de la mañana y hago mi ángelus a las 12 y hasta pongo alarmas para recordarme, ¿no? Entonces o voy a misa también, voy a misa todos los días o voy a misa los domingos y puedo reducir mi vida espiritual solamente a esos momentos. Como si la vida espiritual fuera, ¿no?, mi manual de oraciones y ir a misa y lo que me dicen los padres. Y eso es mi vida espiritual. No. Eso es reducir una cosa muy grande a algo, ¿no?, muy concreto. También podemos reducir nuestra vida espiritual a un aspecto que podemos llamar comunitario o social. Es decir, a mi apostolado, a la caridad fraterna, a las obras de misericordia, a pasarme horas y horas tejiendo haciendo cuadritos y yo veo que, claro, como estoy haciendo los cuadritos, estoy haciendo una obra social, o me voy a Estación Central a dar almuerzos a las personas sin techo, o es que yo ayudo en ANSPAC y me voy todas las semanas a ayudar allá, o yo llevo las cosas a los asilos de ancianos, o yo llevo la comunión a los enfermos. Y podemos reducir la vida espiritual a un aspecto solamente de caridad, de apostolado. También el tercer peligro, es reducir la vida espiritual a un moralismo. Es decir, al mero cumplimiento material de los mandamientos. No, si yo soy buena persona, yo cumplo los mandamientos. Pero reduzco todo a este cumplir. Entonces, este es el gran peligro, que a veces es una tentación, a reducir la vida espiritual a estos tres aspectos. Un cierto pietismo, ¿no?, que viene de piedad, el pietismo, a reducir la vida espiritual a un ambiente solamente social, ¿no?, o de apostolado, o reducir la vida espiritual a un puro moralismo. Estas tres. Entonces, ¿qué es la vida espiritual?
En el reglamento del miembro del Regnum Christi, es decir, en su reglamento, hay una definición maravillosa de lo que es la vida espiritual. El número 3 dice: el miembro laico del Regnum Christi concibe la vida espiritual como, y lo voy a escribir, el desarrollo, muy importante, progresivo de la vida trinitaria en mí. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? La vida espiritual es el desarrollo progresivo de la vida trinitaria en mí hasta llegar a configurarme con Cristo. El fin de todo esto es configurarme en Cristo. Esto es grandioso, porque esto significa que la vida espiritual no es mi vida, sino es la vida de la Trinidad que habita en mí y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan mutuamente para que yo me transforme, me configure en Cristo. O sea, es la vida del Espíritu en mí. Y por eso la vida espiritual significa no poner obstáculos a que la acción de Dios me vaya transformando. Por eso podemos decir, no es tanto lo que yo hago, sino lo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen en mí. Y la finalidad de la vida espiritual es la transformación en Cristo. Maravilloso, maravilloso. No por eso, dice el miembro del Regnum Christi, cada uno de ustedes vive como una relación dinámica. Es una relación dinámica que no para, que no es monótona, que siempre quiere más, porque es una relación de amor. Que se nutre, esta relación de amor, se nutre con los sacramentos, con la palabra, con la vida litúrgica, la oración y el ejercicio de las virtudes teologales y morales. Por eso, cuando entendemos la vida espiritual de esa forma, esta vida espiritual permea y armoniza todos, pero que todos los ambientes de mi vida. Y esto es verdaderamente transformante. Y esto es la gracia que queremos pedir durante estos ejercicios espirituales, porque nuestro Dios, como dice la carta a los Hebreos, es un fuego devorador. Y tenemos que dejar que este fuego devorador que vive en mí me divinice, me transfigure, me transforme.
Esta es la petición durante los ejercicios. Que el fuego devorador del amor de Cristo, del amor de Dios, me divinice, me transfigure y me transforme. Escriban, que esto es muy importante. Porque esta es la gracia que hay que pedir cuando vayamos ante el Santísimo. Señor, divinízame, transfigúrame, transfórmame. Y es este fuego devorador, ¿no? Como decía un padre de la Iglesia, que Dios Padre con sus dos brazos, el Padre y el Hijo y Espíritu Santo, cogen el barro, la masa del barro, y la van moldeando, Y esto es lo que hay que dejar que Dios haga en mi corazón, en mi alma estos días. Pero para ello se necesitan dos cosas. Primero, un deseo grande de santidad. Cuando yo les digo a ustedes, sean santas, no es broma. Porque es lo que Dios quiere. Pero para ello yo también necesito desearlo y con un deseo ardiente en mi corazón. Y no rebajar la santidad. Porque recordar que si es lo que Dios quiere para mi vida, es lo que me va a hacer verdaderamente grande, lo que me va a hacer digna, lo que me va a dar sentido en mi existencia. Y es lo que me va a llevar a la verdadera felicidad. Por eso también, para poder llegar a esto, primero es desearlo. Y el deseo es muy importante. Entonces, si se mete un bichito por dentro diciendo, no, es que la santidad no es para mí. No, es que yo no estoy llamado a ser santa. Bueno, pues eso no viene de Dios. Porque el gran deseo de Dios, desde el día de su bautismo, es que ustedes y yo nos configuremos en Cristo. Él lo que quiere es que este fuego, ¿no? Cuando metemos el barro, algunas de ustedes que hacen figuras de barro, una vez que las tienen toda moldeada, ¿qué es lo que hacen? Lo meten en el horno. Pues eso es lo que Dios quiere, meterme en su fuego devorador, pero es un fuego que no destruye, como la zarza ardiente, sino es un fuego que purifica, que santifica, que transforma, que transfigura. Por eso este deseo ardiente. Y también la segunda característica es que tiene que haber una apertura profunda. Es decir, dejar mi libertad, mi voluntad, mi corazón, mi inteligencia, todo en el corazón de Dios. Una apertura para que Dios entre y penetre todo aspecto de mi vida. Todo. Que entre a todos los... que entre a todos los niveles. Por eso hemos dicho la primera frase, un desarrollo progresivo.
Y todas ustedes han experimentado esto. Algunas de ustedes llevan muchos años en el Reino de Cristo, otras menos. Pero todas han experimentado ese desarrollo progresivo, porque no son las mismas que antes. No son las mismas de cuando empezaron su camino en el Reino Christi. Cuando empezaron a dejarse conquistar por Cristo. Cuando penetraron en la espiritualidad del Reino Christi, en el carisma del Reino Christi, y porque fueron llamadas, encontraron en el Reino Christi una forma de responder a esta misión que recibieron el día de su bautismo, a través de una espiritualidad propia. Y durante todos los años ha habido un desarrollo progresivo. No dice ahí perfección, sino desarrollo progresivo, porque así va a ser toda la vida. Toda la vida. Pero para poder llegar al fin, que es ese configurarse en Cristo, se necesita esta docilidad, esta apertura al Espíritu, ese dejar que mi personalidad, ponerla como el barro para que la Trinidad coja y me vaya moldeando cada vez más. Por eso sí, es un desarrollo y no tenemos que desanimarnos. Oh, es que cuesta tanto, o es que es tan difícil, es que no cambio. Eso es una mentira. Usted ha cambiado. Usted no es la misma de que cuando entró en el Reino Christi. Otra cosa es que se sienta estancada. Eso es diferente. Y por eso a veces venimos a los ejercicios espirituales, porque a veces me siento un poco estancada en mi desarrollo y tengo que ver qué es lo que no está permitiendo, qué cosas no están permitiendo que la acción de Dios penetre, transforme, purifique mi alma. Y ahí a veces uno se da cuenta, aquí Dios me está pidiendo esto. Y cuando se lo entregamos, nos libera. Porque es como que levantamos, aquí vemos aquí también cuando viene el agua del riego, ¿no? Y tienen que levantar ¿cómo le llaman? Las puertas, ¿no? Como le llaman, para que entre el cauce del agua y siga. Bueno, pues a veces durante los ejercicios, cuando me siento un poco estancado en mi vida espiritual, es porque hay algún obstáculo, algo, porque la acción de Dios lo que quiere es, recuerden, es un fuego ardiente, devorador. Devorador. Entonces, si yo no permito, porque a lo mejor tengo miedo, o no sé si puedo, o es que no sé si Dios me está llamando a esto, pueden ser diferentes miedos, diferentes actitudes. Y es durante los ejercicios donde dejamos que la gracia penetre, me devore. Y eso me libera. Qué maravilla poder dejarse amar por Dios. Entonces, es un desarrollo progresivo ¿de qué? De la vida trinitaria. La vida espiritual es la vida filial de Jesucristo. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Es decir, Cristo me llama a compartir la intimidad que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
¿Se acuerdan cuando empezamos en el libro del Génesis que dice, y Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza? Pero después del momento en que Cristo se encarna, Cristo nos llama no solamente a ser imagen y semejanza, sino a ser uno con Él, a ser hijos, o en su caso, hijas amadas. Por eso, ¿se acuerdan que dijimos que había esos 3 obstáculos o esos que reducimos la vida espiritual al pietismo, el enfocarme al apostolado, la caridad o a ese cierto moralismo? Bueno, pues cuando dejamos que Cristo entre, entonces la vida de oración ya no se trata de hacer ciertos actos, sino de compartir una intimidad de amor. Ya no rezo porque tengo que rezar, o es que me levanto y ahí tengo que hacer mi manual de oraciones y empiezo las oraciones que ya me las sé de memoria y bla, 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 como un papagayo. O es que no es domingo y tengo que ir a misa. No. Es parte de una intimidad, de una vida. De una vida. Y por eso se vive también la caridad fraterna. Hago apostolado, pero ¿por qué hago apostolado? ¿Porque quiero escaparme de casa? ¿Porque prefiero irme a la Pincoya a ayudar que estar en casa al lado de mi marido que está retirado y ya no tiene nada que hacer y no lo aguanto en casa? Por eso prefiero irme a Anspach que estar en casa. No, la caridad fraterna, el apostolado, entonces se va transformando porque siento por dentro que el Espíritu Santo me llama a una entrega. Me siento movido por el Espíritu de Dios. Y el apostolado es una respuesta a este movimiento interno. Y por eso quiero compartir este carisma tan increíble que he recibido, esta vocación tan grande, esta espiritualidad tan fabulosa, la quiero compartir con otros. Y no tengo miedo de compartir y defender mi fe, porque siento ese fuego ardiente por dentro, esa vida del Espíritu que me llama a compartir, a responder. Y por eso no solamente cumplo los mandamientos, sino que los vivo como una expresión de amor, porque vivo en comunión con Dios. ¿Ve qué diferencia hay cuando verdaderamente entendemos lo que es la vida espiritual? Y el núcleo de la vida espiritual, la vida animada por el Espíritu Santo, es el misterio, el gran misterio de la inhabitación. ¿Qué significa inhabitación? Pues obviamente que habita dentro de las personas divinas. Esto es increíblemente profundo y no nos lo creemos. En mí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Soy templo vivo de Dios.
Mi relación con las personas divinas, con Dios, Trino, es vital. Por eso la característica de un cristiano es la Trinidad. La Trinidad. Nuestro Dios no es un Dios, obviamente es un Dios, 3 personas. Pero es un Dios que es relación. Por eso la forma de entrar en Dios es relacionándome. No es un Dios que está ahí, ¿no?, y que me impone. No, es un Dios que quiere relacionarse, y eso es lo increíble y lo magnífico de nuestra fe. Por eso Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, su presencia en mí se convierte en fuente de santidad. Y todo esto, la Santísima Trinidad lo que quiere es configurarme en Cristo. ¿Y por qué creen que Dios ha instituido la Iglesia, ha instituido los sacramentos? Para configurarme en Cristo. Los sacramentos son la presencia, la acción real de Dios en este mundo. La presencia real de Dios en este mundo. Y los sacramentos lo que quieren es configurarme. Y por eso, especialmente los sacramentos de la Eucaristía y de la confesión tienen un poder increíble. ¿Por qué? Porque se pueden recibir con mayor frecuencia. Y la clave, o el sacramento central, la Eucaristía, porque es en la Eucaristía en donde Cristo no es que yo consuma, recuerdan, no es que yo recibo la Eucaristía, es Cristo que me asume, me toma totalmente. Pueden ser que estas ideas puedan ser un poco teológicas, pero son cuando las llegamos a entender con fe, con una fe sencilla, son verdaderamente transformantes. Lo que Dios me ama. Lo que Dios me ama, si al final lo que estamos pidiendo es dejarnos amar, dejarnos transformar por el amor de Dios. Y por eso el miembro del Regnum Christi vive la vida espiritual, como dijimos, como una relación dinámica de amor. Por eso, esta relación dinámica no tiene nada que ver con mis cualidades. Porque lo que tenemos aquí, todos nosotros somos tan diferentes. Algunas de ustedes tienen más cualidades que otras. O diferentes, no es que más ni menos, sino cualidades totalmente diferentes. Y aquí hay un gran potencial, porque si sumamos todas estas cualidades, pues es un gran potencial para el trabajo del reino. Pero a nivel individual, Dios no se enfoca en las cualidades, sino en las actitudes.
¿Cómo me valoro yo a mí mismo? Porque la actitud es aquello que me abre a la gracia de Dios. Si yo empiezo con una actitud de no es que yo no puedo ser santa, no es que Dios no me llama a la santidad, no es que eso es demasiado para mí, ¿qué es lo que pasa? Que la semilla que hay en mi corazón no crece. ¿Se acuerdan lo que nos puede ayudar en el momento de la reflexión? Cojan la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador, ¿se acuerdan que el sembrador fue a sembrar y cierta semilla cae en el camino? Y vienen los pájaros y se comen la semilla. Otra parte de la semilla cae entre rocas y crece, pero como la tierra no es suficientemente profunda, sale el sol y se seca. Otra semilla cae entre espinas y la sofoca. Y otra semilla cae en tierra buena. Y aún ahí, en tierra buena, una da 30%, el otra 70% y muy pocos 100%. Cada uno de estos son niveles de actitudes. ¿Cuál es mi actitud? Preguntémonos hoy en nuestra reflexión personal. ¿Qué actitudes tengo yo ante la santidad? ¿Qué actitud tengo yo ante la vida espiritual? ¿Estoy yo abierta a la gracia? Es decir, mi vida es como una semilla. No estamos hablando de cualidades, sino de actitudes. Actitudes del corazón. Porque a veces nos podemos dejar preocupar por los afanes de la vida, ser superficiales, inconstantes. No es que yo no crezco en mi vida espiritual. Pero si tengo una actitud de es que yo soy así, es que yo no voy a cambiar, es que yo no puedo, estoy reduciendo el poder de la gracia que vive en mí. Le estoy como diciendo, no puedes así. Estoy tratando de controlar ese poder. Y como el poder de la gracia, del amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como una bomba atómica dentro. No destructora. No, porque Dios no destruye. Sino, decía, es un fuego devorador, de un amor que devora. No destruye, sino que transforma. Por eso tengo que ver en mi corazón, ¿estoy yo poniendo alguna restricción a a que esta semilla no crezca? Puede ser que hay muchos pájaros, que me están comiendo la semilla. Pájaros que pueden llamarse miedos, pájaros que pueden ser... miedos es lo que más, porque es miedos a una mayor entrega, miedos al que dirán, y miedos a no sé qué, o miedos pero que miedos que también me paralizan. Pero recuerden, no reduzcamos, es una vida de amor, es un desarrollo progresivo. Si al final es dejar que Dios me ame. Por eso muchos de esos miedos que tenemos en nuestra vida espiritual son miedos que limitan.
Puede ser que mi semilla, ¿no?, se esté sofocando. O que está cayendo, pero vivo una vida, ¿no? La semilla, sí, Dios me da muchas gracias, pero están cayendo entre piedras. Y crece un poco la plantita y veo cierto progreso en mi vida espiritual. Así veo, pero como la tierra no está profunda, es decir, como no estoy vivo una vida superficial, pues no crece. O crece solo un poquito, cuando estoy llamado a la plenitud del amor. Pero a ver, el gran temor, es que creemos, cuando escuchamos esto, como nos entra un poco de pánico por dentro, nos entra como un poco de temor, como si Dios me quisiera agarrar y decir, es todo para mí. Como si Dios quisiera quitarme la libertad. Eso es una gran tentación. Esa no viene de Dios. Y estoy seguro que en alguna de ustedes está ya ahí dándole vueltas. Es todo al revés. Es la vida trinitaria que quiere darme ese Dios que me ha creado como su imagen y semejanza, como su hijo o hija amada. Lo único que quiere es darme todo su amor. ¡Qué impactante! Pero a veces tengo el temor de decir, ¿entonces qué? ¿Me tengo que ir a un convento de clausura? Yo creo que después de esto nos vamos aquí con las carmelitas descalzas, todos, y les vamos a dar el hábito. No significa eso. Y a veces tenemos miedo de decir, lo que dice el Padre, eso es demasiado para mí. Es un desarrollo progresivo. Lo que yo tengo que hacer es, recuerden esa frase, escríbanla, de este santo español. Dios, se lo he dicho 1000 veces, pero escríbanlo. Dios lo hace casi todo. Tú haces casi nada. Y ahora pongan un gran, pero Dios no puede hacer su casi todo si tú no haces tu casi nada. Dejémonos transformar. Y que estos ejercicios espirituales los tenemos que vivir con una gran paz del alma. Dios que nos invita a podemos decir, banquete espiritual con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Tenemos que vivir estos días con mucha paz interior. Si hay inquietud en el corazón, no viene de Dios. Bueno, también a veces Dios permite cierta inquietud, pero es cuando está pidiendo algo al alma, es el amor de Dios que como que me está, ¿no?, me está pidiendo, y yo me pongo inquieto, pero inquieto porque no se lo quiero dar. Hace unos años creo que se los entregué a ustedes, ¿no? Hay una imagen, si no se las imprimo nuevamente, que a mí me encanta, de una niñita con un teddy bear. ¿Se les di o no? ¿El año pasado? ¿No? Oh, entonces las voy a dar para la próxima meditación. Es una niñita que tiene un teddy bear así pequeñito y está agarrada a ella, ¿no? Así. Y Jesús está del otro lado y se le está diciendo, dámelo. Pero detrás Jesús tiene un teddy bear enorme, pero que la niñita no lo ve.
Entonces está así y solo le está pidiendo el teddy bear. Dámelo. Pero te lo voy a dar porque tengo algo mucho mejor. Mucho mejor. Pero la niñita está agarrada a este porque es lo que conoce. Es lo que conoce. Ha estado con ella tanto tiempo. Y puede ser que nuestra vida espiritual es así. Ay, yo es que estoy muy cómoda como estoy. Llevo tantos años en el Regnum Christi y ya estoy, ya tengo todo, ¿no? Y tengo mi ritmo, tengo mi cosa, y ahora Dios me está diciendo, venga, pero tengo algo mejor. Pero es que la niñita no sabe que Jesús tenía algo mejor para ella. Tenía que desprenderse de eso. Y una vez que se desprende, Jesús le da algo mucho más grande, maravilloso. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros en estos ejercicios. Dame tu teddy bear. Porque tengo algo mucho mejor. Mucho mejor. Yo quiero transfigurarte, transformarte, configurarte en mi Hijo. Recuerden, esta es una gracia muy grande que todos, cada uno de nosotros, tenemos que pedir. Por eso, durante la reflexión, hagamos esas preguntas, sin miedo, y si tenemos algún miedo, alguna inquietud que sale en estos momentos, la escribimos y después la podemos ver con nuestro director espiritual, nuestro orientador, ¿no? Porque ese es el discernimiento. Pero hagamos estos ejercicios con esa paz interior. Y en cada meditación terminemos la oración con un Padre Nuestro, rezando un Padre Nuestro.